Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. A continuación tenemos las palabras de bienvenida de la doctora Olga Joya, directora del Centro de Arte y Cultura. Compañeros, compañeras, sobre todo compañeras son las que hay acá. Para el Centro de Arte y Cultura es muy satisfactorio el poder tener este evento hoy como parte de las celebraciones que se están dando por parte de la Universidad Nacional para conmemorar el Día de la Mujer. La semana pasada la señora rectora nos acompañó precisamente en un evento en el que convocamos 4 mujeres destacadas en el área del teatro, la música, la danza y una cantautora, una excelente poeta que ha dado música a sus poemas y que estuvieron aquí dando testimonio precisamente de los problemas, pero también de todas las alegrías que les ha llevado su camino a través del arte y cómo han destacado a través del mismo. Para nosotros definitivamente es un espacio importante porque cada vez las mujeres en este país estamos demostrando todas las capacidades y todas las potencialidades con que se desarrollan las cosas cuando las lideran las mujeres. Compañeras, muchas felicidades a todas. Me siento realmente orgullosa de poder estar aquí esta tarde con ustedes. Me encanta el que Migdonia nos haya hecho el honor de traer este evento acá. Sean todas muy bienvenidas. Seguidamente tenemos la locución de la señora abogada Alba Alonso de Quesada. Vengo a esta tribuna sin saber a lo que vengo. Vengo a celebrar con ustedes lo que nosotros le llamamos el Día de la Mujer. El 25 de enero de hace 60 años. Ustedes no habían nacido la mayoría, pero aquí estamos celebrándolo. ¿Qué hemos hecho en todo este tiempo? Porque yo no voy a contar historias aquí. Yo voy a preguntar qué hemos hecho y qué tenemos que hacer. Hemos perdido el tiempo, lo hemos ganado. ¿Qué derechos hemos de verdad conquistado? ¿O no es más que un simulacro el haber tenido la obtención de los derechos políticos? Todas creo que podemos hacernos un examen de conciencia y decir, si yo puedo, ¿por qué no le puedo ayudar a las demás a que exijan esos derechos? Bien, cuando se nos otorgaron esos derechos, yo me acuerdo muy bien la intervención de doña Alejandrina de Villeda Morales, que dijo, ahora que tenemos los derechos políticos, necesitamos exigir nuestros derechos económicos. Mientras no tengamos la independencia económica, no estamos haciendo nada. Vamos a depender única y exclusivamente de lo que quieran los partidos políticos. Entonces yo, a los 60 años, les estoy diciendo a todas ustedes, porque todas son líderes en sus grupos, traten en lo posible
de la independencia económica de la mujer, y entonces vamos a decir, podemos nosotros regir los destinos de este país. Muchas gracias, señora. Yo creo que sí. Continuando con el programa, se hará la presentación de la investigación Participación Política de las Mujeres a cargo de la señora consultora sobre género, licenciada Jessica Sánchez. Con ustedes. La investigación tiene por nombre Análisis de la participación política de candidatas electas en el proceso, en el ciclo 2013. Sin embargo, quisimos hacer también una mirada retrospectiva de los otros periodos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con lo que fue la metodología, que no está ahí, pero que lo vamos a narrar, que fue a través de entrevistas a las diputadas. Se centró mucho en lo que fue las diputadas, algunas alcaldesas y mujeres que han participado en política, a través de pláticas, a través de intercambios y también, por supuesto, consultando la bibliografía que tiene que ver con la ley electoral y de las organizaciones políticas, el segundo plan de igualdad y equidad de género, ¿verdad? Y haciendo también consultas con el equipo académico del YUDPAS. Bueno, hay algunos datos y algunas cosas, tenemos todo el antecedente histórico, ¿qué más? Que doña Alba, que estuvo aquí, ¿verdad? De lo que ha sido la participación política de las mujeres desde 1954-55. Para nadie es un secreto que los hombres han tenido mayor participación que las mujeres, a pesar de tener nominalmente nosotras derechos políticos, ¿no? Entonces ahí pueden ver en el gráfico, desde 1981 al 2013, la relación entre diputados y diputadas, ¿verdad? La mayoría han sido diputados en el 89% y solo un 11% de diputadas en general. En el ciclo 2001, o sea, en las diferentes elecciones al 2013, encontramos diferentes periodos electorales. ¿Por qué tomamos a partir del 2001? Porque es cuando el Tribunal Supremo Electoral empieza a registrar de forma electrónica los porcentajes y los datos, porque antes de eso pues tenía que irse uno al tribunal y ver archivo por archivo, ¿verdad? Entonces es cuando se empieza con todo el levantamiento electrónico. Entonces, lo que está en verde son los hombres y lo que está en rojito son las mujeres. Ustedes pueden ver la diferencia, por ejemplo, para el 2001, siguiendo con el ciclo 2005, que ya las mujeres empezaban un poco más, o sea, hubo una subida que fue del 7% el 2001, estamos hablando de diputadas, ¿verdad? De 25% en el 2005, y que volvió a declinar en las elecciones 2009, cayendo en 19.5. Actualmente tenemos un 25.7, entonces la tendencia sería en las próximas elecciones, como ha sido subida y bajada, bajar, esperemos que no pase, y no ha pasado del 25%, podemos decir, la participación de mujeres a nivel de diputaciones, y eso contraviene un poco lo que es la ley electoral y de las organizaciones políticas, que dice que tiene que haber un 40% ahora con las reformas de participación. Más adelante lo podemos ver. Siguiente. Esos eran los diputados y diputadas propietarias, y estos son los suplentes. Ustedes ven un poquito más de participación en diputaciones suplentes. Para el 2001 16.5, para el 2005 21.8 y para el 2009 23.4. Bueno, en este ciclo electoral 2013, perdón, me voy a quitar el saco porque tengo mucho calor. Gracias, pues. Me tengo nerviosa. Son 33 diputadas, libre, sí, en el ciclo presente, libre, el Partido Libertad y Refundación tiene la mayoría con 11, 33.3%, seguido del Partido Nacional con 10, 30.3%, el Partido Liberal con 18.2%, el Partido Anticorrupción con 15.25% y el Partido Innovación Unidad Pino con una diputada que aquí la tenemos, Doris Gutiérrez, con el 3%. En relación a las alcaldías,
los azules son los hombres, los moraditos son las mujeres. Vemos también, aquí no aparecen los porcentajes, pero la participación ha sido también, si ustedes pueden ver, bastante baja, ¿verdad? Para el 2013 teníamos una participación de alcaldías ganadas por mujeres de 5.7 y ahorita de 6.5, ¿verdad? O sea, se movió pero apenitas, ¿verdad? Así como entre 6 y 1, entre 0.6% y 0.8, ¿verdad? O sea, no pasa del 1%, y eso es una muestra también. Todavía no tenemos la muestra de lo que son regidoras, ¿verdad? Esta investigación no lo contemplaba, pero sería interesante ver cómo están las regidoras y las vicealcaldesas en las relaciones de poder, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, pero atrás, ¿ves? Miren, había 27 en el 2005, baja 24, sigue bajando 17 en el 2013 y ahorita sube un poquito. Entonces, la tendencia que estamos encontrando es más o menos como de 20 puestos de alcaldías, ¿verdad? En general, y habría que ver cuál es el comportamiento para el próximo ciclo electoral. Sí. Bueno, ahí es el cuadro que un poco ejemplificaba la gráfica, ¿verdad? El 2001, igual en diputaciones propietarias y en diputaciones suplentes, 7.3, 2005 25%, 2009 19.5, el 2013 25.7. Y para diputaciones suplentes ha ido subiendo un poquito más. Ustedes lo ven, 2001 16.4, 2005 21.8 y 2009 23.4. Bueno, para irnos, antes de esto, me voy a pasar al de las alcaldesas. Hay un dato interesante que no aparece en la gráfica, pero es ¿cuál creen ustedes que es el departamento que mantiene, digamos, a alcaldesas en el poder, que en el ciclo pasado lo sostuvo y este también lo sostiene? ¿Cuál se imaginan que es un departamento? Cortés, Olancho, es Santa Bárbara. Santa Bárbara tuvo en el ciclo pasado, en las elecciones 2009, el mayor porcentaje, no solo de mujeres alcaldesas, sino de mujeres en rangos de poder, gobernadoras, vicealcaldesas, y actualmente lo sigue teniendo. Y también sería de ser un estudio de caso más adelante, es el que lo tiene actualmente y con una característica que son de diferentes partidos, o sea, casi todos los partidos están representados en Santa Bárbara. Entonces siempre hay como una poca relación entre las mujeres electas y las mujeres que aparecen en el censo electoral, o sea, somos el 51% del censo electoral, somos las que más votamos y somos las menos elegidas. Entonces el departamento de Santa Bárbara habría que ver si esa relación es o qué está pasando en ese departamento, que hay mucho mayor confianza en la capacidad de liderazgo de las mujeres. Otro factor que no quiero dejar de mencionar es que también son mujeres de diferentes edades. Hay mujeres muy jóvenes y en el ciclo pasado, en el 2009, estaba la alcaldesa con mayor edad en el municipio de Santa Bárbara. Entonces no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de una tendencia que habría que seguir investigando. Bueno, ahí tenemos algunas de las conclusiones, que se muestra un leve aumento en la participación de las mujeres. Por esto, aquí tenemos varios ciclos de interpretación. En las primarias, que es donde debería estar el 30%, el 40% de las mujeres, primero el 30% y con la reforma el 40% de participación política. En los movimientos internos de planilla, casi todos cumplieron con el 40%. No necesariamente con mujeres en cargos de poder, a excepción de dos movimientos que fueron en el Partido Nacional y que los dos fueron conducidos por mujeres que alcanzaron el 50% de esa participación y en puestos de poder. Lamentablemente estos movimientos internos no pasaron, ¿verdad?, a las generales. Entonces encontramos porcentajes menores del 30% en la participación de las mujeres, contrario a lo que dice la ley. Esto ya lo hemos discutido en otras ocasiones, es porque se diluye, porque al pasar las internas, o las primarias, perdón, el porcentaje es mucho menor. Y otro fenómeno es que las mujeres renuncian, ¿verdad?, dejando así sus puestos
libres, digamos, de alguna manera. Entonces, son dos de las cosas, ¿verdad? Los puestos de última fila y las renuncias. Entonces, en ese sentido, habría que ver qué mecanismos de paridad hay o de equidad, porque está en la ley que se van a establecer mecanismos, pero no dice cómo. O sea, que se va a establecer la paridad y la equidad, pero en ningún lugar de la ley dice cómo. Entonces habría que trabajar en ese sentido, a ver cuáles son estos mecanismos y que sean en las generales. Si no, nos pueden seguir dando el 50, el 60, el 80 si quieren, y siempre va a salir diluido en las generales. O sea, pasando por las internas. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Que se observó un incremento en base al porcentaje del 2009 al 2013, con pues los gráficos y los datos que ya vimos. Sí. Bueno, del total de diputadas electas, la mayoría pertenecen al departamento de Francisco Morazán, seguido de Cortés, y en menor porcentaje Atlántida y Lloro. Aquí es importante ver que de acuerdo a la territorialidad, bueno, Francisco Morazán es el eje político, ¿verdad? Está en la capital. Sin embargo, Cortés, Atlántida y Lloro muestran que la mayoría de mujeres en puestos de poder, diputadas, están en la zona norte del país. Y por lo tanto hay una elección de estas mujeres, ¿no? En términos de representación femenina, ya yendo por departamento, el que alcanzó el 50% fue Atlántida, a nivel general, ¿verdad? Seguido por los departamentos de Lloro y Comayagua, igual tenemos la zona norte y centro. Los departamentos que cuentan con una representación femenina no mayor del 25% en el Congreso son los de Cortés, Colón y Santa Bárbara. En el caso de Cortés llama bastante la atención porque Cortés es uno de los departamentos con mayor carga electoral y mayor población votante. Los departamentos que no cuentan con representación femenina en el Congreso Nacional son 5, gracias a Dios: Intibucá, Islas de la Bahía, Lempira y Valle, que representan el 27.7% a nivel nacional de los departamentos. 4 de ellos tienen que ver con población afrodescendiente e indígena lenca. En relación, y mixquica, sí, al perfil de las diputadas, este está ubicado en una edad promedio entre 40 a 50 años, 47 años, a diferencia del rango de edades de las diputadas electas en el periodo 2010-2013, que según datos de Naciones Unidas oscilaban en una categoría comprendida entre los 50 a 60 años. O sea, ahora tenemos diputadas más jóvenes en el Congreso Nacional. Hay una presencia mucho más fuerte de mujeres jóvenes y sobre todo en ciertos partidos como el Partido Anticorrupción, PAC, donde la media de edad de las diputadas es de 33 años, son mujeres muy jóvenes, o el Partido Libertad y Refundación, que tiene una media de edad de 42 años. Un dato interesante es que la mayoría de diputadas jóvenes en todos los partidos pertenecen a Cortés, Colón, Atlántida y en 2 casos Santa Bárbara y Comayagua. Entonces, igual zona norte, centro-occidente. A pesar de que hay mayor presencia de mujeres jóvenes, ellas siguen expresando que se enfrentan a dificultades como la violencia política y una violencia política específica de género que tiene que ver con el acoso sexual, con la violencia verbal, pero relacionada con su condición de género. Está todo el tema incluso de su corporalidad y de su vestimenta, ¿verdad? O sea, y eso no se remite a diputados de otros partidos, sino de los propios partidos, ¿verdad? O sea, donde una mujer que anda minifalda es una incitación a tocarle las piernas, ¿verdad? Lo digo así muy abiertamente. Entonces, ellas se enfrentan con eso a diario y también sobre cuestionamientos sobre su vida sexual. Entonces, ellas decían, bueno, a un hombre no le cuestionan con quién anda o con quién sale, a nosotras sí, ¿verdad? Nos tienen como muy marcado qué hacemos, nos juzgan además a nuestro papel de madres, de compañeras, de jefas de hogar, digamos. Otro fuerte, no obstáculo, sino que hace más difícil el tema de la participación política son las responsabilidades familiares y de trabajo reproductivo, en especial el ejercicio de la maternidad, que es muy difícil conciliar. Entonces ellas decían, bueno, yo dejo a mis hijos en el Paraíso o en Cortés y tengo que estar en el Congreso y tengo que llamar a las 10 de la noche y hicieron tareas, ya se acostaron, o sea, hacer todo el ciclo reproductivo, ¿verdad? Y entre las cosas que se mencionan también es
para la falta de participación en política, la falta de autoestima y conciencia de la importancia de la participación de las mujeres en la política pública, así como a nivel general, porque las mujeres no participan más en política, la falta de incentivos, de condiciones y garantías que respondan a la problemática específica de mujeres jóvenes, ¿verdad? Y en general de las mujeres. Por ejemplo, ellas mencionaban, para nosotros sería muy importante si hubiera un centro de cuidado infantil, por ejemplo, el Congreso nos facilitaría mucho, incluso el tema de una oficina técnica de género. Otra cosa que mencionaban también, y yo creo que no está ahí, pero más adelante, es cómo se fortalece la institucionalidad vigente y en ese sentido el fortalecimiento del papel del Instituto Nacional de la Mujer como ente rector de las políticas públicas y el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Hubo una oficina de género que se creó, después fue cerrada, después se creó, o sea, cómo al Tribunal Supremo Electoral es el que le toca visibilizar las cuotas de género y no solo eso, sino el cumplimiento de las políticas de género de los partidos. Para las elecciones 2013 solo hubo 2 partidos que presentaron su política de género, el Partido Nacional y el Partido de Innovación y Unidad, PINO. Y de ahí los demás, y pregunten qué pasó. Nada, o sea, no pasó, debería haber es un requerimiento legal, pero no pasa nada. Entonces, ¿quién vigila eso? ¿Quién hace eso? Entonces había un llamado a fortalecer esos mecanismos y esa institucionalidad. Siguiente. Sí, esto ya me lo pasamos, ¿verdad? Anterior, perdón, Bessie. No, es la siguiente. La siguiente. Esto es por partido, ¿verdad? O sea, aquí no está como muy, porque lo hicimos de manera rápida, pero por ejemplo, el partido PAC, el PINU y el Partido Liberal tienen una fuerte concentración en el centro del país, esto en relación con la cuestión femenina también, con mayoría urbana, Francisco Morazán y Comayagua. En el caso de los partidos Libertad y Refundación Libre y el Partido Nacional se puede observar la concentración de la participación femenina en la zona norte y centro-occidente. Aquí la vez pasada la di general y este es por partido, con poca presencia a nivel central, lo que indicaría votantes en el ámbito urbano, pero también una fuerte cantidad de votantes en la zona rural. O sea, ustedes ven PAC, PINU, Partido Liberal, más, y estoy hablando en relación a lo que es la participación femenina. Mayoría urbana, Libertad y Refundación, el Partido Nacional, mayoría rural. La región sur y oriente del país es la que menos representación femenina tiene en el Congreso Nacional. Siguiente. En relación a los cargos municipales, esto lo mirábamos, ¿verdad? Ya lo mirábamos que es 6.3 ahorita y que anteriormente era de 5.7, bueno, y el dato de Santa Bárbara que me lo adelanté. Y otra cuestión interesante es que se hizo un análisis de lo que habían sido las propuestas de las candidatas y a diferencia de otros años, no en todas, pero sí en muchas, en la mayoría, había una intencionalidad de propuestas de género, por lo menos dirigidas hacia las mujeres, de diferentes áreas, ¿verdad? Pero pudimos identificar como 2, 3 muy importantes, que era el tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer en cualquier nivel, a nivel político, a nivel de familiar, a nivel también del tema de los femicidios, ¿verdad? Si no había una propuesta clara, por lo menos había una intencionalidad. El tema de la salud sexual y reproductiva con embarazo adolescente sobre todo, aunque no tuvieran muy clara cómo se iba a abordar, pero sí se mencionaba que era un problema. El tema de la participación política de las mujeres y la violencia política, el cierre de espacios, ¿verdad?, para las mujeres, porque ellas decían, bueno, se necesita recursos y muchas de las que están aquí ya lo saben, se necesita valor también para enfrentar todo eso, pero también se necesita superar ciertos obstáculos aún dentro del mismo partido que nos cuestionan nuestra representación y que nos dicen, aquí están, aquí vinieron al Congreso, aquí vinieron a la arena política, si quieren un puesto, gánenselo, en la misma condición que los varones, ¿verdad? O sea, ya con toda la carga y además gánenselo porque aquí no se pueden poner a llorar, no pueden venir a decir que faltaron porque el hijo está enfermo, o sea, aquí es un falso concepto de equidad, ¿verdad?
Entonces sí hubieron propuestas interesantes, hubo propuestas también de presupuestos, creo que Doris con el tema de presupuestos sensibles al género, ¿verdad? De presupuestos etiquetados de género por primera vez, o sea, de forma muy clara, y es por lo que he estado también luchando en el Congreso, y eso es un gran avance en términos de identificación de propuestas específicas para la equidad de género y para las mujeres. Entonces hubo mucha diversidad de propuestas, hubo un quiebre del bipartidismo tradicional, y también hubo incluso denuncias de candidatas sobre amenazas de violencia de líderes de su propio partido o de otros partidos. Entonces esto fue muy de las elecciones 2013, muchas incursionaron por primera vez en un partido político, como fue el caso del Partido Anticorrupción, el Partido Libertad y Refundación, y también fue la primera vez, que creo que no está documentado hasta ahorita, donde la comunidad LGTBI participó en un proceso electoral en el país, que creemos que esto se debe profundizar y estudiar más porque marca un hito histórico, no solo para la comunidad, sino para el país y para el tema de los derechos humanos. Entonces, espéreme, sí, para atrás. Habría que analizar posteriormente cuáles han sido los efectos e impactos de este quiebre, porque todavía está muy reciente, en la participación política de las mujeres a nivel general. O sea, vemos que ha subido un poco el porcentaje, vemos que hay otras propuestas, pero ¿cuál va a ser el impacto más a futuro, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, cuáles van a ser los logros, digamos, de esta participación? Y bueno, una cosa que no está ahí porque nuestro número de filminas era limitado, esto es el tema de las recomendaciones, que serían pues estas, las del fortalecimiento institucional, la de crear mecanismos para mayor participación de las mujeres, sobre todo a nivel de los partidos, empezando por los partidos. Porque si no hay mecanismos de igualdad y equidad dentro de los partidos, va a ser muy difícil que se haga fuera. Otra recomendación importante, yo creo que ya están trabajando en eso, era el tema de la creación de una red interpartidaria o de una bancada, digamos, de mujeres congresistas que en un tiempo que ya Lupita les podrá explicar mucho más de eso, pero que ahora está empezando como a articularse con diversos temas comunes, como el que ya se identifican 4 temas comunes que son los que ya le comenté: violencia contra las mujeres y femicidios, embarazo adolescente, presupuestos etiquetados de género y participación política de las mujeres. Entonces, ante el quiebre que hubo el 2009, uno de los aprendizajes, por lo menos en el marco de esta investigación, fue eso, que empezaban a verse con recelo, ¿verdad? O sea, como yo de este partido, vos de aquel, o sea, tenemos mandatos diferentes, pero ahora está empezando a ver como esa intencionalidad de volver a juntarse, de crear un mecanismo de articulación claro y por lo menos de estar juntas en las propuestas que se refieren a las mujeres y a la igualdad y la equidad de género. Otra recomendación era revisar el tema del segundo plan de igualdad y equidad de género, ¿verdad? Para ver cómo estaba el tema de las políticas y específicamente participación política de las mujeres, porque se decía que era un plan que se creó con mucha participación, con mucho entusiasmo, pero que se quedó ahí estancado y que ahorita necesitaba una actualización. Y lo otro es el seguimiento a las reformas, a la cuota y a los mecanismos, como les decía, de paridad, o sea, cuáles van a ser estas próximas reformas que se van a introducir en la ley, cuáles van a ser estos mecanismos para asegurar que realmente la cuota de las mujeres sea cumplida y que realmente tengamos una participación equitativa, y un poco más allá de la cuota, cuál es la calidad de la participación de las mujeres. Y esto lo mirábamos también en la conformación de comisiones. Las diputadas lamentablemente son muy pocas, pero había participación fuerte, por ejemplo en comisión de presupuestos, o sea, por lo menos ya estaban integradas en otras comisiones que no eran las tradicionales, ¿verdad? Ahora el reto es integrar a los varones, porque otra vez la Comisión de Equidad de Género, todas son mujeres, la Comisión de Niñez y Juventud, todas son mujeres, entonces son como asuntos que se les dejan a las mujeres exclusivamente y que no se logra traer como a los hombres a ese tipo de comisiones. Y cómo se integran, por ejemplo, en la Comisión de Seguridad y Defensa, creo, no hay ninguna mujer, o sea, cómo nos integramos también, porque el tema de seguridad es como el tema duro, que no, ese tema las mujeres no, ¿verdad? Entonces era cómo las mujeres se integraban en ese aspecto que tiene que ver con todo el engranaje y con el gran tema actual, que es el tema de la seguridad ciudadana y todo el tema de la militarización
y el tema de armas en Honduras. Y bueno, yo creo que esas son como las principales conclusiones. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la participación de la primera designada presidencial en gobierno de Carlos Roberto Reina, la licenciada Guadalupe Jerezano, que nos cuenta su experiencia en la política en Honduras. Verdaderamente tenemos que unirnos las mujeres, no solamente las mujeres diputadas al Congreso, que coincido grandemente, las únicas mujeres que en este momento se han organizado alrededor de Fuerza Mujer son las diputadas de mi partido, del Partido Liberal de Honduras. Cuando ellas estuvieron en un programa de televisión, mujeres de otro partido salieron que no estaban de acuerdo, porque lógicamente hay que recordar que seguimos siendo parte de una sociedad patriarcal. No es cierto que la hemos superado, y eso lo vemos, y en política es todavía más difícil. Mientras sigamos así, difícilmente podemos lograr esos objetivos. Como podría hablarles toda la tarde, pero sería un irrespeto para ustedes. Yo creo que hay un aspecto central que me parece importante señalar, y aquí la universidad juega un papel protagónico, porque hay que reconocerlo. ¿Quién es el alto porcentaje de estudiantes en la universidad en las carreras increíbles, ¿sí? Carreras extraordinarias? Las mujeres, con el perdón de los compañeros varones que están acá, es cierto. ¿Y quién lleva la excelencia académica en las universidades? Yo creo que la rectora se ha dado cuenta de eso. Las excelencias académicas, claro, lo tienen algunos muchachos, pero las muchachas, las jóvenes. Entonces necesitamos integrar a esta juventud a estos procesos, a que participen más, porque es que el problema serio en el país y en todos los países es que la política la hemos estigmatizado. No, yo no me meto a eso, la política es muy sucia, ese es el decir. No, en eso me decían en aquel momento, y quiero decirles, soy de Santa Bárbara. ¿Y saben por qué las mujeres participamos más en Santa Bárbara? Hay muchos aspectos que decirlo. Uno es nuestras raíces. Santa Bárbara es un departamento con las raíces muy españolas. Y allá hay algo importante, que a determinada edad, sean hombres o mujeres, los hijos comienzan a tomar decisiones. Se los digo porque en mi caso, mi familia, 6 mujeres y 2 varones. Y a los 2 varones los minimizamos y éramos un matriarcado. Entonces, esas familias así, en Santa Bárbara eso es muy común y a las mujeres nos gusta mucho. Anita es de Santa Bárbara, sí, Anita es la abogada Ana Pineda, Anita porque es mi paisana, es de Santa Bárbara, y vean el papel en derechos humanos que ha tenido la abogada Pineda. Pero claro, también en otros departamentos, aquí hay mujeres extraordinarias, valiosas de otros departamentos que se han destacado. Entonces, creo que ese es el reto. Y pongo algo importante. ¿Quién me puede decir en este momento, y no es porque esté presente, los cambios estructurales, porque yo lo llamo así, que se han hecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿Por quién está rectorada? No es solamente porque es una mujer, es porque es una mujer que ha llegado a poner orden a la universidad, y eso nos alegra, porque significa que ya los estudiantes tienen mayores oportunidades, pero además de eso, hay mucha transparencia, y yo creo que a este país le hace falta mucho. Y la transparencia en todo, y en la política es básica. De lo contrario, no podemos hablar ni pararnos frente al pueblo a hablar si no somos transparentes.
Por eso, querida rectora, yo sí siempre la he felicitado, no es ahora que lo hago, porque todas somos egresadas de nuestra alma mater y yo amo a mi universidad y todas tenemos carreras excelentes, pero queríamos una universidad mucho más avanzada y se está logrando. Y en eso allí nos va a tener siempre. Y cuando hayan errores también, porque las mujeres tenemos que actuar. Cuando los líderes de nuestros partidos se equivoquen, tenemos que hacerles ver que se equivocan. Porque ese es el otro problema, hay que perder el miedo. Y en política eso es básico. Y finalmente algo que yo no he podido, créanlo que yo digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos esa independencia económica, amigas? Porque probablemente nosotras, por ser profesionales, porque hemos tenido oportunidades, pero la mayoría tenemos un semillero de jóvenes líderes que serían mucho mejor que muchos de los hombres que están de diputados en el Congreso Nacional, pero por falta de fondos, de medios, no pueden participar en política. Esa es la realidad. A continuación, tenemos la participación de don Miguel González, que es el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con ustedes. Y desgraciadamente ese 51% de la población se enfrenta a unas brechas de acceso efectivo a derechos muy importantes. Sin importar que haya o no lagunas, sin importar que haya o no deficiencias en la legislación, la única realidad es que a día de hoy el 51% de la población hondureña tiene menos acceso efectivo a una serie de derechos. Esa es la única realidad a día de hoy. Y por tanto, los movimientos de mujeres tienen que hacer un esfuerzo mucho más notable, mucho más enérgico que otro tipo de movimientos para poder posicionar estos temas en la agenda política, para poder cambiar el statu quo imperante efectivamente en una sociedad profundamente patriarcal. Hay muchas formas de medir la salud y la dignidad de las sociedades. Una de ellas es el analizar cómo el conjunto de esta sociedad puede acceder a derechos. Y cuando el 51% de una sociedad no accede, hay algo que hay que cambiar. Parece increíble que en el siglo XXI tengamos que estar haciendo didáctica, pero didáctica no académica, no de posgrado, no, una didáctica bastante básica para poder explicar que el acceso de las mujeres a los derechos ciudadanos no debería ser algo novedoso, ¿no? En ese sentido, y entendiendo que los movimientos de mujeres reflejan a una sociedad diversa, a una sociedad variada, a una sociedad con muchos puntos de vista, yo sé que hay muchas formas de entender el género, yo quisiera explicarles la mía, Yo quisiera explicarles que desde mi perspectiva, mis padres me enseñaron que es mucho más fácil cazar moscas con miel que con hiel, que es mucho más fácil construir políticas públicas explicando no solamente los espacios que hay que ganar, sino los espacios que hay que ceder, y en ese sentido considero que es fundamental incorporar en los procesos de construcción de políticas públicas que atañen a las mujeres a los hombres, porque en una sociedad patriarcal son los hombres los que ahora mismo tienen que ceder esos espacios y debemos explicarles, deben explicarnos por qué no debemos adoptar una serie de posiciones defensivas que ahora mismo están haciendo, yo diría que incluso refractarios, los encomiables esfuerzos que ustedes, como movimientos de mujeres, están haciendo. Yo creo que sería mucho más eficaz que todos estos esfuerzos de ustedes pudieran permear y no rebotar, porque ahora mismo pues este patriarcalismo que tenemos pues, lo hace difícilmente permeable, lo hace prácticamente impermeable, ¿no? Básicamente eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Básicamente lo que quería decirles es que hay muchos derechos que están siendo conculcados, pero tal vez el más relevante de ellos es el de poder garantizar, y lo hemos analizado ahora con cierto grado de detalle, muy interesante el análisis que han hecho ustedes,
la insuficiente participación política de las mujeres. Creo que si no logramos entre todos y entre todas mejorar esa participación de las mujeres, va a ser muy difícil sencillamente poner encima de la mesa política, encima de la mesa la necesidad y la pertinencia y la urgencia de avanzar en que las políticas del Estado pues, faciliten un acceso efectivo de las mujeres a estos derechos. Finalmente, un reconocimiento a la universidad. Querida rectora, querida Migdonia, creo que la Universidad Autónoma Nacional de Honduras está trascendiendo con mucho su labor de formar recursos humanos para el país. Creo que está incursionando en construir Estado, creo que está incursionando en poder tejer sociedad, en poder facilitar espacios para que una sociedad diversa y una sociedad plural pueda encontrarse en torno a temas comunes, en torno a temas prioritarios para el Estado de Honduras, y en ese sentido mi reciente rellegada, porque yo tuve una etapa anterior en Honduras, mi reciente rellegada al país, pues me ha hecho encontrarme con esta maravillosa realidad. Felicitarla, rectora, felicitarla, Migdonia, están haciendo ustedes un trabajo encomiable. Muchísimas gracias. Finalmente, la señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctora Julieta Castellanos, expone sobre el tema Dimensiones de la Mujer. Con ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a todas, a todos. Señor embajador de El Salvador, Miguel González, que nos reencontramos desde ya por el 2005, ¿no? Doña Alba Alonso de Quesada, doña Alba y el ingeniero Quesada, el rector de la universidad. Para nosotros es una familia que su paso por la universidad es inmensa, ¿verdad? Este año, doña Alba, el 30 de junio, son los 50 años que don Arturo colocó la primera piedra en el campus universitario, ¿verdad? Lo vamos a celebrar estos 50 años, ¿verdad? Doña Guadalupe Jerezano, gracias por sus comentarios, por su presencia. Señora presidenta de la Junta de Dirección Universitaria, querida Migdonia, doña Selma, amigas, amigos todos, muchas gracias por asistir a esta invitación de la universidad, y no de las dimensiones de la mujer, que yo no soy estudiosa del tema de la mujer, pero desde la experiencia de la rectoría, desde otros estudios de la violencia, desde el ejercicio cotidiano, desde el hospital, escuela, universitario, se va conociendo el tema a profundidad, se van viendo las lecturas de esta situación de mujeres en el país, y creo que hay dos retos enormes, y es la inclusión y la equidad, ¿verdad? Cuando voy al hospital, escuela, que lo hago con alguna frecuencia, ¿verdad? Y hay mujeres que sus compañeros han sido víctimas de la violencia o han tenido un accidente de trabajo en desprotección absoluta, ¿verdad? Mujeres de 25, 30 años con 4 o 5 hijos, el esposo postrado, ¿verdad? Ocupa una operación, ocupa un equipo ortopédico que el hospital no tiene. Yo digo, ¿y esta mujer qué va a hacer con sus 5 hijos y además atendiendo a su compañero, un campesino que se cayó de un árbol, ¿verdad? Y se fracturó la columna? Un joven de 25 años. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la protección social? ¿Verdad? Cuando, viendo el embarazo de adolescentes en el hospital, con Migdonia mirábamos hace unos años, estuvimos en un diplomado con médicos forenses, y los médicos forenses hicieron un estudio sobre intento de suicidio, ¿verdad? En adolescentes, colegialas, embarazo temprano, ¿verdad?
Y más antes del hospital, cuando comenzábamos con el observatorio de la violencia, que teníamos aquella información dispersa, incoherente, confusa, nos dimos cuenta que quien tenía la mejor información era la policía, no era la Fiscalía de la Mujer, ¿verdad? Porque la Fiscalía recibe lo que le remite la policía, ¿verdad? Entonces fuimos a la Fiscalía de la Mujer y la información no era una información sustantiva, faltaba mucho dato. Fuimos a la policía y nos encontramos con pertrechos de documentos, revisamos 3 años de denuncias de violencia contra las mujeres, las sistematizamos y encontramos una riqueza de información. Hicimos una matriz, después era inmanejable, ¿verdad? Porque ahí tenían que entrar antropólogos culturales, sociólogos, epidemiólogos. Ahí debieron entrar muchas profesiones a entender aquello. Y tan ambiciosa era el proyecto que al final uno termina reduciéndolo tanto porque no puede hacer una investigación con la profundidad que quisiera. Pero, digamos, recuerdo algo que me llamaba la atención, el relato que el policía municipal, el policía, creo que se llama juez de policía, ¿verdad? Digamos, recibía y mandaban todo el libro de novedades y nosotros leyendo, claro, como sociólogo, aquella era una lectura profunda y fuimos conociendo un poco más el país y un poco más cómo las mujeres la viven en diferentes zonas. En el caso de la violencia doméstica, en la zona de Occidente, el sur de Occidente, el Empira Sur, toda esa zona, Intibucá, es una indefensión de la mujer, ¿verdad?, respecto a su pareja, ¿verdad?, que la familia inclusive se sustrae completamente y la deja, ¿verdad? No quiere que los hijos se den cuenta, ni el marido, ni su esposo, el padre de la chica, para que no se compliquen y mejor usted mire cómo sale de esto porque usted se metió a esto, ¿verdad? Y empezábamos a leer, claro, en esos lugares, me imagino yo, son poblaciones pequeñas, no son los hechos tan frecuentes probablemente, ¿verdad? Entonces el escribiente narraba y narraba, ¿no?, todo aquel proceso de cómo se fue gestando aquella situación de violencia, ¿verdad? En la ciudad, me imagino, donde los casos son probablemente más cotidianos, más rápidos, había ya un formato, ¿verdad? Pero cuando uno tomaba el libro de novedades, era otra cosa, ¿verdad? En Olancho era otra la situación, ¿verdad? En Olancho, yo soy de Olancho y sé que algo de eso hay. Hay varias particularidades. Una de ellas es que en realidad sí hay violencia doméstica, obviamente, ¿verdad? Pero la mujer, no sé si pasa en Santa Bárbara igual, tiene un poco el dominio de la producción. O sea, la mujer, en algunos estratos de mujeres, maneja y controla. Yo sé que ustedes, la mayoría son urbanas, pero los que somos de descendencia rural, sabemos lo que es la troja. La troja es donde se guarda el maíz, los frijoles y eso. Entonces la mujer tiene el control de la troja, ¿verdad? Y la mujer que no maneja eso, está mal. ¿Ah? Y se ve muy mal, además, entre mujeres que no lo haga, ¿verdad? Se ve muy mal que la mujer que tiene su familia todos los días vaya, que le abran la puerta con el candado para sacar la paila de frijoles o de maíz. No, tiene que ir ella con la llave. Además, la llave la tiene ella, ¿verdad?
por fuera el hombre puede hacer otras cosas, pero la troja la maneja ella, ¿va? Son prácticas culturales, ¿verdad? Luego, en Olancho, cuando hay casos de violencia doméstica, en realidad los hombres no intervienen por la razón de la violencia cultural del departamento, pero intervienen las mujeres de la familia. O sea, digamos, la víctima no está en soledad, como el caso de Occidente, ¿verdad? Sino que la víctima, sus hermanas o sus tías, mujeres, se encargan de resolver con su pareja el tema de violencia doméstica. Se da bastante, sobre todo se da en algunos municipios donde la mujer hereda. Y eso, hablando de la independencia económica, nosotros conocimos un estudio en el PNUD de algunos municipios, y yo quise ir a oírlo para ver si se recogían aquellas particularidades que nosotros mirábamos en la denuncia de la policía. Y en verdad sí lo recogía bastante. En los casos donde la mujer hereda, como los hermanos son tratados con equidad, hay una independencia y una fortaleza que es entendible. No se daba en municipios donde, digamos, los padres no distribuían sus bienes de manera equitativa, porque hay casos que dicen, si lo da la mujer va a ser para el marido, ¿verdad? Entonces, y ahí comienza un nivel de un trato muy diferenciado. Entonces, cuando me dijeron a mí, Migdonia, hablar de las dimensiones, le digo yo lo que creo que puedo decir es lo que nos hace falta por estudiar desde la perspectiva académica. O sea, porque una cosa es nosotros, mujeres profesionales, que tenemos un sueldo, ¿verdad?, que disponemos de él, que tenemos independencia, que no hemos tenido limitaciones para nuestro desarrollo profesional, ¿verdad?, que no pedimos permiso para ir a un curso, sino que comunicamos, ¿verdad? Sí, comunicamos, ¿verdad? Sí. Estoy invitada a un curso a tal lugar y es una semana, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es diferente nuestra posición, nuestra condición, que no tiene que ver necesariamente con la extracción de clase, ¿verdad? Porque uno igual se encuentra mujeres bastante sometidas y con recursos económicos. O sea, no es mecánico, no es automático que tener ingreso propio lleve a independencia, ¿verdad? Ahí puede haber, no sé qué cosas pasará, pero hay que estudiarlo. Pero también, viendo lo que les he contado antes de estas situaciones, nosotros nos preocupamos por nuestra seguridad social, ¿verdad? Estamos preocupados porque los institutos de previsión sean sostenibles. Esa preocupación no tiene la mujer campesina, porque no existe eso para ella. Ni la mujer garífuna, ni la mujer lenca. Yo en la universidad ahora, en estos años, he visto algo que lo he visto en algunas, y voy a terminar con esto. Las mujeres que trabajan en limpieza, ¿verdad?, nosotros hemos definido y hemos decidido que hay que darles el nombramiento, ¿verdad?, y no tener empresas que den el servicio en la universidad, ¿verdad? Y los hemos hecho porque hemos visto que le pagan el aguinaldo y levantan una pared en su casa. Les pagan el bono y levantan la otra pared. Entonces, a ver, yo conozco algunas de ellas porque trabajo en la universidad hace
muchos años, cuando me dicen, ay, fíjese que le eché el piso a mi casa del aguinaldo, ¿verdad? Y es un aguinaldo de 9,000, 10,000, 12,000 lempiras, que es lo que gana alguien que trabaja en limpieza, ¿verdad? Entonces, en la universidad el servicio, y lo hemos hablado, las mujeres van a seguirse contratando mujeres que trabajan en limpieza, empleadas de la universidad. No tenemos empresas subrogadas de ese servicio, por los derechos que le da y la estabilidad que le da. Tener un sueldo mensual, tener una jubilación, tener sus derechos. Entonces creo que la equidad y la inclusión, ¿verdad? ¿Cómo hacer que esa participación de las mujeres en política se traduzca en políticas de inclusión y de equidad? Ese es el reto. ¿Verdad? Yo creo que la participación es el medio, pero tiene que haber un propósito, y es el derecho de las mujeres. Así que, pues no sé realmente de dimensiones, Migdonia, pero es lo que le puedo decir, ¿verdad? Gracias. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante.